están comentando un poquito fallas técnicas. Ok, pues vamos a volver a hablar entonces, que nos quedamos mudos pues. Bueno, empecemos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Les habla su amiga Ana Tarot, Dana Villarreal. Un gusto volver a regresar otra vez a los en vivos con ustedes. Ya los extrañaba, ya los echaba de menos. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Gracias por estar al pendiente de uno. Estuve enferma de bronconeumonía, así es que ese fue el motivo por el cual no pude hablar con ustedes. Estuve un mes prácticamente en cama, por lo cual no trabajé con personas nuevas, obviamente solo con las personas que ya teníamos trabajos. Entonces, ahora que ya estamos un poquito mejor, ya puedo respirar, ya puedo platicar, puedo volver otra vez a estar con cada uno de ustedes. El día de hoy es importante para mí porque vuelvo, queridos amigos, suscriptores, seguidores, muchísimas gracias por estar aquí. Así es que les mando un fuerte abrazo, muy buena vibra o energía. No importa en el país donde te encuentres, en la ciudad en la que estés, bienvenido seas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un placer enorme para mí estar conviviendo otra vez con ustedes. Recuerden que si por alguna circunstancia no te limpiaste antes de fin de año, recuerden que les dije yo que la manera que ustedes terminaran el año era como hacer esto 2024. Ya haya sido por una circunstancia ajena, una circunstancia familiar, emocional o económica, todavía estás a tiempo de liberarte, de limpiarte, de hacer grandes cambios positivos en tu vida para que todo se vaya moviendo, se vaya agilizando y veas todo lo que hay a tu alrededor, lo que quieres y lo que necesitas, ¿vale? Este 9 de febrero se va a activar muchos cambios ya que empieza la nueva luna nueva. Así es que se va a reiniciar todo de maravilla. Estamos en una etapa y unos días muy buenos para activar nuestros trabajos de amor, para que haya esa pareja, eso que tú deseas, lo que quieres tener, que se encuentre contigo la persona amada. Vamos a ver, vamos a agarrar aquí el celular para poder leer todas y cada una de sus preguntas. Espero que estén, les digo, súper bien, y pues bienvenidos sean a estar aquí con nosotros, a estar pendiente de nosotros. Muchísimas gracias. También recuerden que este viernes se activa todo lo que viene siendo el año del dragón. Ya el horóscopo chino, el dragón viene a traernos muchos cambios, cosas muy positivas. Estás en un momento en el que puedes todavía limpiarte, liberarte, quitarte todo lo negativo que tú traes, buscar tener ese triunfo como tú lo deseas, atraer esa pareja, todo lo que necesitas. Una disculpa, está dando un poquito mal. Pero aquí lo primordial, que es lo más importante que vamos a realizar o hacer, es que a partir del día de hoy, miércoles, tenemos ya a la venta nuestros perfumes con feromonas especiales, hechos a base de tu fecha de nacimiento y tu nombre completo para que atraigas el amor, la atracción de todas las personas del sexo opuesto para que puedas estar bien. Recuerda que es muy importante, si tú deseas tener tu perfume con feromonas, llámanos al 811-629-2968 y con todo gusto lo preparamos. También vamos a iniciar o activar lo que viene siendo los amuletos del dragón chino para tu negocio, para forma personal o para proteger nuestro carro, nuestro mueble. También ya puedes llamarnos y pedirlos, que con todo gusto estaremos preparándolos y teniéndolos listos. Esta luna nueva es muy importante, aparte que va a ser el viernes, que saben que tiene su esencia mágica nuestro día viernes. Yo los invito a todas aquellas personas que se sientan bloqueadas en el amor, que sientan que no pueden obtener esa pareja, que traigan ese sentimiento, esa tristeza por dentro. Yo les voy a recomendar primero que nada el día de hoy miércoles, ya no lo hicieron, pero que el día de mañana jueves puedan activarse a hacer alguna limpia con 3 rajas de canela, una naranja o mandarina o lima,
no sé cómo le llaman en tu país, pero que sea una fruta cítrica o el limón incluso. Puedes utilizarlo, hervirlo, si es limón pues que sean 3, si son limas que sean 3, que normalmente la naranja está un poco más grandecita. La van a hervir en 3 litros de agua con 3 rajas de canela, la van a dejar ahí que se cosa bien. Yo normalmente les digo que la partan o la pelen y avienten los gajos y todo para que fluya y agarre bien esto. Déjenla hervir por unos 20 o 30 minutos para que se hagan de 3 litros, se hagan 2 y esté completamente bien penetrado el olor y hayan extraído todo el cítrico. Quiero que se bañen antes de las 12 de la noche, no importa, tienen las 24 horas del día jueves para meterse a bañar. Se bañan normalmente antes de que termine, ya colaron su agüita, se dejan caer el agua de lo que es de la parte de la nuca o el cerebro. Va a caer, se van a envolver en su toalla, se van a ir a su camita, se van a acostar unos 10-15 minutos, van a reposar para que se libere esa mala vibra o energía que hay en el amor. ¿Y qué vamos a hacer en el viernes? Bueno, pues el viernes, ya que tenemos listo nuestro baño energético, ya que nos liberamos de esa mala vibra, de esa mala energía, el viernes que viene la luna nueva, yo te pido a ti que te vayas a un campo, a una selva, al mar, donde sea, conectarte con la Madre Tierra, con tus pies descalzos y te lleves una flor amarilla. ¿Por qué amarilla? Amarilla porque es para abrirnos camino, para, si es en el mar o en el mar sería pedir a Yemaya. Si es en un río, vamos a pedir a los 4 elementos que nos atraigan la persona que queremos y amamos. Si estás en un parque, también vas a pedir lo mismo, pero descansa, pide a la Madre Tierra que te atraiga la persona ideal para ti. Vas a agarrar esa flor, te vas a ir, te vas a borrar con esa flor, vas a pedir que todo lo que haya cruzado tu camino salado para impedir que tengas una relación o una pareja se fluya, se corte, que es así descalza como estás y pisas la tierra, que quite la energía negativa de tu cuerpo, que atraiga la buena vibra, la buena energía, que la Madre Tierra te dé esa sabiduría y esa energía para caminar hacia donde tú debes de estar y donde llegue esa persona nueva a tu vida. Es muy importante que lo hagas. Aquellas personas que tengan algo de magia o trabajo, que les hayan retirado a una persona, pueden hablarme o mandarme un mensajito con todo gusto y les voy a dar una receta para que fluya, y si esa persona es para ti, regresa contigo. Así que es que sin más ahorita por el momento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y acuérdense que por medio de la numerología vienen grandes cambios en cuestiones de vida, de economía, muchos movimientos y cambios que va a haber económicos, y va a activarse la prosperidad enormemente. Así es que entramos al año oriental del dragón. Como les digo, ya tenemos nuestros dragones preparados como tú lo deseas, en oro, plata, cobre, metal, para que los traigan de protección. Pueden llamarnos y con todo gusto se los podemos preparar. Así es que ahorita, bueno, pues un saludito a los que estén conectados con nosotros. Como no hay preguntas, vamos a ver qué es lo que viene para los signos esta semana en cuestiones de amor, cómo les va a ir en esta semanita, qué es lo que viene para ustedes, qué cambios van a haber de aquí al 14 de febrero, qué es lo que va a pasar. Vamos a indagar todo, qué es lo que viene a nuestro alrededor, ¿vale? Vamos a empezar con el signo de Aries. Aries, ahorita nos está saliendo definitivamente, es momento de echar raíces. Es momento de quitarnos de la cabeza o de la mente las pesadumbres, las energías negativas que hay a tu alrededor. Todavía los solteros, dice, nos sale aquí, pues salen pensando como que están al aire, al viento, que no hay una estabilidad amorosa, y todo lo contrario. Deja de pensar, deja que las cosas fluyan, eres un líder por naturaleza, pero también deja que te quieran y te apapachen. Los casados, los que ya echaron raíces, nos dicen. Sienten como que falta agua. Claro que falta algo, falta la energía, el amor, el detalle, las palabras. Hay que empezar a estar bien con su pareja.
regala unas flores, regala un perfume. Te recomiendo a los chicos de Aries que se compren un perfume, una esencia de madera, de pino, esencialmente, o huizache o mezquite, que lo utilicen en la parte de sus manos, su planta del pie izquierdo, y lo utilicen en la parte de lo que es la nuca. ¿Para qué? Para que esa energía negativa vaya saliendo y vaya fluyendo cosas nuevas. La Madre Tierra tiene cosas preparadas para ti y ahorita esta luna nueva te dice, viene una nueva etapa en tu vida, en tu camino, tanto solteros como para casados en el amor, pero deben de ser cariñosos, deben de volver a amar a esa persona, de ver por qué te enamoraste otra vez de ella, ya no pienses en lo negativo. Los problemas económicos van a ir fluyendo, mi querido Aries, pero lo principal es que restablezcas y renazca esa flor y esa raíz siga creciendo un poco más. Así es que, Aries, tu número es el 20, el 11 y el 315. Utilízalo como puedas. Esta semana vístete de un color café, un color bonito, café. Que no sea oscuro, un café, un color ámbar, que te van a estar a ayudar a equilibrarte un poquito tu energía y es lo que te va a ayudar a que haya grandes cambios y posibilidades para ti en cuestiones amorosas. Vale, en cuestiones de salud, pues vas a tener un poquito de tensión en lo que es aire en los oídos y los ojos un poco arenosos, pero es más bien por tu estado emocional o mental. Vamos a ver ahora que nuestro siguiente signo, qué es lo que viene de aquí, qué es lo que está pasando en el amor, que va a haber en tu vida. Vamos a ver qué dice nuestro querido signo de Tauro. Tauro dice, bueno, aquí nos está saliendo, dice, la fragancia de rosas. Aquí te está poniendo la fragancia de flores. Pon a secar unas flores y déjalas en alcohol fermentando para que puedas hacer tu propia loción de rosas. Aplícala lo que es en el área del pecho para que saques esa tensión emocional que tú tienes y sobre todo la parte del vientre o del ombligo para que tengas algo favorable en tu vida. La luna llena y luna nueva van a ser tus lunas este año para hacer grandes cambios. Dice aquí, para los solteros, dice, bueno, utiliza la fragancia de rosas, vístete de un color rojo que sabes que es el que te trae posibilidad, amor. Puede ser el cabello color rojo, tu ropa color roja, pero esto te va a ayudar a que haya cosas muy positivas en tu vida y en tu camino. Es muy importante que todo vaya fluyendo y todo vaya saliendo de tu pecho. Déjate querer, déjate amar, pero no por todo el mundo. Observa quién es la persona que se preocupa por lo que sientes y no por cómo te vistes. Hay mucha diferencia en esto. Vienen cambios muy buenos, dice ahorita para ti. Así es que trata de aprovecharlos. Tu número es el 16, el 67 y el 18. Esto te va a ayudar a que haya un cambio muy positivo. Utilízalos en estos días para que vayas viendo las cosas positivas en tu camino. Los casados, regala esas rosas rojas y una fragancia exótica para que venga nuevamente el amor a tu vida. En cuestiones de salud, algunos piquetes en el corazoncito o en el pecho para los taurinos. Cuídense mucho del colesterol, cuiden mucho la alimentación para que todo fluya y vaya navegando muy bien. A ver, aquí ya nos están mandando unos mensajes. Nos dice Laura Castilleja, hola, buenas noches. Buenas noches, Laura, ¿me puedes decir cómo me irá en el amor y en la salud? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, qué es lo que va a haber en camino. Cómo te va a ir en cuestiones de amor y en cuestiones de salud, Laura. Aquí te sale la carta, digamos que es la de la consultante, la que te sale representando en cuestiones del tarot egipcio. Te dice, hay muchas presiones, dice ahorita alrededor en tu vida, en tu camino, andas con mucha energía negativa, no has descansado bien, no has dormido bien, te sientes inquieta, un pequetito en el lado del pecho, dice ha habido muchas presiones, piensas mucho, te estresas demasiado. Aquí te está diciendo la segunda carta, dice hay que separar lo negativo y lo positivo de tu vida.
porque te estás tensionando demasiado. Hay muchas malas vibras o energías alrededor de ti. En cuestiones de salud sí debes de tener cuidado y chequearte. Aquí dice, porque no sale, podría haber algún incidente y alguna tensión. Esos problemas o discusiones o habladurías que hay a tu alrededor son provocados por cuestiones de algo de brujería o magia blanca que se está manifestando para ti, y sobre todo en cuestiones de amor, porque nos sale dolores en lo que viene siendo parte del vientre o la matriz, al mismo tiempo el lado del pecho, que son para retirar y evitar amores con una persona. Hay una persona que te están retirando aquí. Así es que, querida amiga Laura, debes de tener mucho cuidado. Te voy a recomendar que pongas 3 manzanas con 7 clavos de olor incrustados alrededor de tu casa para que recojan esa energía negativa que tienes. En cuestiones de salud, sí, chécate un poco. Prende una veladora que normalmente la puedes encontrar de manzana con canela. Bárrete con ella 3 veces de cabeza a pies, de pies a cabeza, y terminas igual de cabeza a pies, pidiendo la liberación de tu cuerpo físico, astral, espiritual. Y con todo gusto, Laura, me pueden mandar las fotografías para decirte qué es lo que hay en tu vida y cómo te podemos ayudar. Recuerda hablarme al 811-629-2968, que sea por WhatsApp. Amigos y amigas, por favor, porque por inbox no, me tardo mucho. Normalmente estoy pendiente más del WhatsApp. Vamos a ver, Akire Kika. Hola, ¿qué tal, Akire? ¿Cómo estás? Tiendita Esperanza. Buenas noches, ¿cómo estás, Paula? Un gusto hablar contigo. Paula Torres, 8 de agosto del 85, llega a casa pronto. Juan Fuentes, Salamanca, el 25 de octubre del 70. Vamos a ver si van a tener un encuentro pronto estas 2 personas. Ahorita se extravió eso y me sale la carta de la mala noticia. Me dice que ahorita por el momento no. El 3 de espadas te está avisando, dice, hubo discusiones, problemas, tensiones. El jeroglífico te muestra básicamente donde hay trabajo, magia de retiro. Esta persona quiere hablar contigo, pero se muestra de cabeza, así es que noticias ahorita de verse o encuentro amoroso no hay. Pero el 4 de espadas te dice, hay un nuevo encuentro, una nueva relación, pero no ahorita. Probablemente se marca mucho el número 4, podría ser como hasta el mes de abril. Vamos a ver, Natael Juárez. Hola, buenas noches, ¿cómo me irá en el amor y en el dinero? Vamos a ver cómo le va a Natael Juárez. Nacido el 14 de abril del 2002. Vienes con pleito ganado, vienes con buenos triunfos, vienes con alegrías, dice ahorita en puerta. Aquí se te están mostrando definitivamente la carta del juicio final que te dice, vas a padecer o padeces de muchas cosas. Todavía dice, tu encuentro, tu número te marca entre abril y junio, lograrás el éxito que has estado teniendo, dice, o que has estado pidiendo. No en balde vas a pasar por algunas disputas o problemas tanto económicas. Va a haber dolencia en lo que es en la planta de los pies o mucho cansancio. Me dice que hay que tener cuidado porque se ha arrojado algo fuera del hogar o de la casa. Hay una mujer de cabello largo, dice oscuro, castaño oscuro o negro, que esta persona por la calle, dice el año pasado, entre junio y todavía hoy febrero, pasa por tu casa a arrojar algunas cosas, pero te está causando energías o malas vibras en el hogar. Mucho cuidado, esta persona sale molesta. Uno de YouTube. A ver, en YouTube. Se llama Edgar Calzada Rodríguez. Dice que pongo su fecha de nacimiento. Edgar Calzada Rodríguez de YouTube, por favor, ponme tu fecha de nacimiento y con todo gusto, Edgar, ahorita te contestamos. Akire Kika, buenas noches, mi nombre es Erika Rodríguez. 10 de octubre del 98, me gustaría saber si Pinky se quedó con buena impresión de mí después del día que nos vimos. Supongo que es del 3 de marzo del 93. Vamos a ver si esta persona, Pinky, quedó con una buena impresión sobre ti, Erika Rodríguez. Vamos a ver. Mira, ahorita por lo pronto no 3-3 Kika, dice, porque aquí no sale, Erika. En cuestiones de hogar o tu casa, tú sales muy pensativa, dice, tú quieres una firmeza, algo firme, algo estable. Si desordenas o si provocaste una buena impresión, dice esta persona, si hubo impresión tuya. Pero ojo y mucho cuidado porque nos dice, si es en cuestiones de amor es lo que tú quieres ver, tú traes un trabajo de magia o brujería en el cual ya te habían retirado una persona y no te han dejado tener ese triunfo en el amor.
Debes de despojarte de limpiarte, dice, porque de lo contrario, así como llegan las personas, se van o se alejan de tu vida. Ojo con eso. Agus Belli dice, ¿qué siente? ¿Qué siente Hernán Torres del 5 de enero por mí? Agustina Belli. Vamos a ver, permítanme más que tome el agua. Porque sí, las pastillas nos siguen resecando mucho la boca. ¿Qué siente Hernán Torres? Nació el 5 de enero por Agustina Belli. 8 de marzo de 1991. Aquí tienes una victoria. Hay un sentimiento, dice, bueno por ti, ya que te sale la carta de la herencia, que es el 5 de copas, el cual te está hablando de familia o verá ya algo ya familiar o un lazo importante. Pero te dice cuidado. ¿Por qué? Porque hay una traición, pero no por ti. Dice, ni por él de que te vaya a engañar o algo. Dice, ahorita puede hablar de que es una buena persona, pero hay problemas, dice, para con él en la familia, o hay un problema ahí que puede ocasionar algo negativo, dice, pero hay que ver la situación. ¿Cómo quieres tú que se vayan dando las cosas para que haya estabilidad? ¿Por qué? Porque si nos muestra bien práctico, dice aquí, él necesita liberarse en una cuestión de magia o brujería, algo que trae en cuestiones de familia, dice, hay un espíritu negativo aquí, pero respecto a contigo hay buenas intenciones e intención de estar estable. El de Edgar. ¿Qué dice Edgar? Edgar Calzada Rodríguez. Es del 31 de diciembre del 82. 31 de diciembre del 82. ¿Qué querías saber? En general, en su vida, me imagino. En general. Aquí dice... Edgar, muchos problemas en mi trabajo. Mi jefa me llama Afrodita López Constantino. Ah, es el nombre de la jefa. Ok, bueno. Problemas en el trabajo. Retiren la cámara, que está hacia el pecho. Ah, que se puso el zoom. Vamos a ver, Edgar, ¿qué es lo que nos dice aquí? Ten mucho cuidado, dice, ya que ahorita en el presente te estás viendo envuelta en circunstancias muy negativas. Por eso no has rendido la economía o el dinero. Hay una sombra negra y hay un trabajo que te están diciendo, que te sale la carta del mago, un trabajo de dominio y de retiro que hay para ti, para que te alejes definitivamente de alguien. Y estos problemas no son solamente de trabajo, sino también nos hablan de amor. Una persona con enojo o molesta que se siente traicionada. Cuando te sale el 4 de bastos, quiere decir que es una persona que tuvo un sentimiento de amor por ti, pero ahorita sale molesta, enojada, se siente traicionada y en su traición o en su pensamiento, ella quiere fregarte para que no tengas dinero, te encuentres solo y no tengas felicidad. A ver, vamos a preguntar porque me pusiste el nombre de la jefa, ¿verdad? En cuestión de trabajo. En cuestión de trabajo te enfocas y te dice, ahorita en cuestión de trabajo necesitas tener un poquito más de carácter, dice, pero espera circunstancias muy negativas. Ya que te sale 7 de espadas, sale con lágrimas y tristeza, necesitas ponerte una buena protección, ya que tus problemas vienen en cuestiones de amor, te lo vuelven a decir. Hay una persona molesta, enojada contigo, dice, que ella no quiere, dice, que tú tengas triunfo y éxito. Hay una magia y un trabajo. Necesitas cortar esto porque te va a perjudicar en todo, porque es una magia de retiro. Vamos a ver quién es. Tiene Esperanza, ya lo dije. ¿Cómo miran el amor, el dinero? Natal Juárez, ya, Noemí Rodríguez. Hola, Ana. Primero que nada, bendiciones para ti. Qué bueno que estés mejor. Salud. Muchas gracias, Noemí. Mi nombre es Xochitl Noemí Rodríguez Camacho, del 30 de junio del 91. ¿Me podrías decir que me sale en general? Claro que sí. Vamos a ver qué le espera en general a Xochitl Noemí Rodríguez Camacho, del 30 de junio del 91. Muchas gracias, un saludo y muchas bendiciones para ti, mija. Y pues sí, ya esperamos que ya no me enferme para estar aquí con ustedes.
Aquí nos dice, traes muchas tensiones, hay muchos problemas, dice a tu alrededor, la carta de tu paz y tu tranquilidad te está saliendo completamente de cabeza, eso te está afianzando o diciendo que hay muchas energías negativas a tu alrededor. Dice, aquí se ve que todo se ha tardado o retrasado un poco, traes tu vista muy cansada, dice, como se ven los ojos arenosos. Veo una sombra o algo en ensombrecimiento, dice, para ti causando algunos pleitos y problemas. Y estás viendo que surgen dificultades de la nada y tú sientes como que no te puedes estabilizar. En general traes una mala vibra o energía, Noemi. Te voy a recomendar de donde tú vivas y donde tú seas. Sal a la calle y recoge plantas de un monte, un terreno baldío que sean 2 con espinas y 2 normales, ¿ok? Las que sean. Ve, hiérvelas a tu casa en 4 litros a que se convierta a 2. Quiero que te bañes con un jabón Sote, si es que lo conoces, o busques el jabón Azulillo, que se llama así. Vas a comprar ese jabón, te vas a hacer unos baños por 4 días, empezando a partir del viernes para que fluya y cambie todo a tu alrededor. Para el día de mañana me gustaría que te compraras una veladora blanca, espolvorearas canela y azúcar y me la prendieras, escribiendo tu nombre en la acera o en un papel y quémalo ahí, préndelo en tu casa, pide una estabilidad, sanación emocional, espiritual y física para ti, para que se te abran puertas y caminos y que aquellas malas vibras o energías que haya para ti las recoja esa veladora. Cuando tú hagas eso, mándame la fotografía de la veladora para yo decirte qué fue lo que salió y de qué otra manera te puedo ayudar a quitar toda esa mala vibra que hay en ti. Tiendita Esperanza, buenas noches. Paula Torres, buenas noches, Paula. Ya te contesté que probablemente sea hasta abril. Vane Ramírez, dice Natalie Vanessa Martínez Ramírez, del 29 de marzo del 98, ¿cómo te va a ir en el amor y en la salud? Vamos a ver cómo le va a ir a nuestra amiga. Aquí nos sale, me quedé pensando en la pregunta anterior. ¿Cómo le va a ir a Natalie Vanessa Martínez Ramírez, nació el 29 de marzo del 98? Vamos a ver, Vane, aquí te sale. Tienes que aprender a tener tu carácter, dice, un poquito más fuerte, dice, no déspota, sino carácter fuerte para tomar tus decisiones. Veo que hay unos papeles, unos documentos o algo que ves o que lees, dice que está ahí escrito, que te sientes un poco tensa, veo que hay muchas energías negativas, veo dolor en la parte de la nuca, el cerebro, tu cabeza un poco, nos muestra energías muy negativas. Sobre cuestiones de dinero también, aquí te dice que tienes que despojarte. Al momento de salirte esta carta, que es la carta del diablo, nos está diciendo que hay brujería, trabajos o magia negra, sobre todo en el amor, porque dice ya te retiraron a una persona de tu vida. Y 2 personas, dice aquí, se han alejado de tu vida y se va a empezar a retirar lo que es el dinero, la estabilidad. En cuestiones de salud hay mucha pesadez, chécate lo que son los glóbulos rojos, pero no te engañes, no todo es tensión ni presión ni normal. Más bien te marca la brujería, el trabajo, la magia negra que hay para ti. Y no es de ahorita, es desde el año pasado, desde abril del año pasado. Ya vas para un año con esto. Así es que ojo con eso, amiga. Laura de nada, Noemí Rodríguez, Coral García L. Noelia González, hola, soy Noelia González, 18 de mayo 92. Volveré a verme con Ángel Gutiérrez del 2 de julio del 81. Vamos a ver, amiga, si lo vas a volver a ver. Dice, no te engañes, dice, para que eso pueda pasar a futuro o a porvenir, primero él tendría que bajarse ese coraje, porque sale la carta del ermitaño, la cual sale él alejado, sale dándote la espalda, sale molesto, no sé por qué. Trae muchas cosas en su cabeza en contra tuya. Por eso las copas de cabeza nos dice aquí que a veces te piensa, pero no te engañes, puede más el orgullo que ese sentimiento de quererte ver. No creo que se vayan a ver. Carmen Mirela Intriago Lor. Hola. Buenas, quiero que me digas por qué no tengo suerte. Vamos a ver. ¿Qué pasa alrededor de Carmen Mirela Intriago
¿Por qué no ha tenido suerte? Vamos a ver, amiga. Aquí nos dice, la primera carta que te sale es la del 3 de bastos. Nos muestra un amarre de energía, de brujería, en amarre de ponerte obstáculos para todo. Amor, salud y dinero. ¿Qué es lo que pasa aquí? El as de oros te sale que si eres una persona que tiene suerte, que puedes tener triunfo en la vida si tú lo quieres, nada más que estás en un altar o hay unas velaciones para ti por parte de una mujer morena, aperlada, chaparrita, media gordita, dice, la cual sale aquí haciéndote magia, trabajo, brujería, dice a ti definitivamente. Ahorita a veces sientes que hasta el cabello te pesa mucho, sientes tus ojos arenosos, te sientes cansada, bajo rendimiento económico, a veces hasta tu cara te duele. Aquí estás siendo víctima de un trabajo de magia o brujería muy fuerte que te ha cerrado o cruzado los caminos en tus tres cuerpos, el físico, el astral y el espiritual. Y esto ya tiene rato y tienes un problema, dice, porque te marca mucho el número 3, que significa que ya van 3 años o 3 situaciones o 3 momentos muy difíciles en los cuales tú puedes tener el triunfo. Pero si te marcan tu numerología el 3 y el 7, quiere decir que tú puedes cambiarlo. ¿Cómo? Cortándote todo lo que hay. Es un momento que prestes atención, Carmen, a hacerte un despojo, una protección, una liberación para que puedas recuperar esa suerte que la tienen volteada para ti. Sandra Monsalvo. Hola, buenas noches, Sandra. 16 de diciembre del 90. Quiero saber si Marcelo Alegre, el 14 de noviembre del 89, quiere regresar con Sandra Monsalvo, ¿sí o no? Vamos a ver qué dicen las cartas. En este caso, Sandra, las cartas te dicen, él trae muchas indecisiones, hay muchas indecisiones en él. Te trae un pensamiento de si quiere hablar, porque el 7 de espadas dice, el 7 de bastos, perdón, habla de hablar, de habladurías, de pláticas, habla de querer hablar contigo, sí, claro que sí. Pero le falta tener carácter y un poquito más de energía, porque con seguridad no estás, él no está firme en querer estar, dice, ahorita hablando contigo o algo. Sale la abeja reina, dice que es un hombre muy noble y es un hombre bueno, pero falta seguridad. Sí se van a ver, pero dale chance como de aquí a marzo a que él entienda y las cosas y lo vaya él programando. Alberto Ríos, hola, mi nombre es Alberto Ríos Monroy, del 15 de mayo del 94. Vamos a ver si hay alguien que te tiene mala fe. Alberto Ríos, 15 de mayo del 94. Estimado amigo, mira, aquí nos sale, dice, aquí estás enclaustrado o aprisionado. ¿Qué nos dice aquí? Dice, hay un enfrascamiento para ti, el cual no te deja avanzar. Ahorita ya te puede afectar no solo en el sueño, sino también en lo económico. Me dice que aparte de una persona que normalmente te está espiando, vigilando, sí está siendo víctima de magia o brujería, mira, porque aquí te sale, donde hay algunos líquidos, un líquido enfrascamiento, unas oraciones que se hacen para ti. Esto te ha estado volteando, que es la rueda de la fortuna, te dice que te voltea la fortuna tanto en dinero como en amor. Necesitas ponerte una buena protección. Esta mujer tiene el cabello castaño o rubio tabaco, dice, tiene el cabello, esta mujer que está haciendo esto sale con enojo para contigo, dice, aquí nos muestra mucha tensión. Desde el 2020 para acá como que tú no has visto muy bien tu suerte. Hay que poner atención en esto. Si quieres puedes mandarme un WhatsApp 811-629-2968. Con todo gusto podemos hacerte una lectura para decirte la manera en que te podemos ayudar, Alberto. Carmen Mirela Intriagolor, 2 de mayo del 98. Ya contesté tu pregunta. Romina Nicolás. Hola Romina, Vanessa, Mike, Nicolás. 2 de febrero del 89, este año me pagarán la parte de la herencia de mi papá. Ya hice el juicio. Ok, vamos a ver si te van a dar este año ese dinero. Respecto a cuestiones de lo de la casa, la herencia y eso, aquí nos está marcando que si la justicia se va a dar a tu mesa, salen los documentos. Las espadas es que aún hay mala vibra ahí, pero se van a hacer las cosas como son. La segunda carta te dice que sí, vas a recibir lo que esperas. Con algunos obstáculos y todo, pero lo vas a recibir. Pero me marca entre abril y agosto que puedas hablar. Otra vez van a hablar contigo en abril y luego se hace una resolución sobre unos papeles. Creo que finalizas como hasta agosto esta situación. ¿Vale?
Juan Antonio Gómez, hola, buenas noches, ¿qué tal? Me va a ir en el amor. ¿Cómo le va a ir en el amor a Juan Antonio Gómez? ¿Qué hay alrededor de él y qué va a pasar? Aquí dice la carta del loco, la carta del idiota te dice que andas muy a la ligera, mucha gente tiene un concepto de ti muy diferente, piensan como que no toman las cosas muy en serio. Dice, tú el día y la noche pues lo traes volteado, dice, eres una persona, dice que a veces, pues no es que no te importe, sino que tratas de ver la situación negativa y buscar las cosas positivas o pasártela bien. Ahorita la carta de la pérdida te está diciendo que hay dificultades y problemas, dice, para ti. Necesitas mostrar un poco más de entusiasmo, dice, algo para que haga fructífero para ti, porque como que tu suerte en algún momento alguien te hizo algo, porque sale el 5 de espadas, el cual te muestra va a haber dificultades, problemas, dice, algo de magia de retiro que se hizo. Una persona, dice, con la cual se le molesta, que no quiere que tengas sexualidad o amores, dice que siempre la gente te vea como un tonto o un estúpido y te aleje. A ti te hicieron un trabajo de retiro y es una salación de amor que tú traes. Debes de poner atención. Aquí le Kika, muchas gracias, de nada. Soledad dice, hola bella Soledad Almocid, 8 de agosto de 1985. Chile, de Chile, saludos hasta Chile. Mi consulta es que si Diego Clovet Huerta se acerca y salir, él es el médico del pueblo. Siento cosas lindas por él, pero no sé si él por mí. A ver, vamos a ver. Diego Clovet Huerta. ¿Él siente algún interés o atracción hacia nuestra amiga? ¿Sí o no? Mira, él normalmente se aprisiona a lo que quiere o lo que hay alrededor de lo que tiene que hacer. Muy pocas veces se da tiempo para su vida personal. Se ve como una persona seria, pero más no déspota. Él trae una tristeza de un amor anterior o una relación en la cual él no fue feliz. Se destruyó una relación importante para él. Entonces él se enfoca mucho en lo que es en su trabajo. Aparte como que también en cuestiones de familia, casa, hogar, mamá, papá, hubo muchas dificultades. Entonces él es una persona que se enfoca en su trabajo ahorita y no está buscando amores por el momento. Pero, ¿sabes qué, amiga? Mándame un WhatsApp 811-629-2968 y te voy a dar un tip o una receta para que la utilices. Eso te va a ayudar a que vayas, lo veas, si él reacciona, si es una persona que da en tu vida, en tu camino, y si no, te va a ayudar a que venga otra persona que sí sea para ti, ¿vale? Pero mándame un mensaje por WhatsApp y ya te contesto yo. Marco Loaiza dice 2 de julio de 1995. Tengo dones, todo me está yendo mal y cosas paranormales vi. Tienes dones. Vamos a ver. ¿Qué está pasando con nuestro amigo Marco Loaiza? Vamos a ver, Marco, ¿qué es lo que sale aquí? Aquí te está diciendo, ojo y cuidado cuando nos salen tanto en sueños como en cartas las serpientes. Nos dicen muchas habladurías y hay una energía negativa a tu alrededor. Si me hablas de tener un don, me sale la carta de la madre egipcia llorando con el hijo. Quiere decir que es un don que viene de familia por parte del área de tu mamá. Aquí nos está hablando, hay una mujer muy negativa, una mujer viuda. Sale en la energía, con una energía muy negativa. Dice, pero también aparece una persona fallecida, un muerto, y aparentemente es un hombre. Veo aves o pájaros negros rondando tu hogar o tu casa. Dice, tú sales, dice, con cierta tensión. Hay mucha intranquilidad. A ver. Vamos a ver qué es lo que hay realmente atrás de ti, Marco. Vamos a preguntar por ti, por el lado oscuro del espejo, para que me digas qué hay en realidad detrás de tu pregunta y de tu persona. Mira, forever alone, la cual nos está diciendo que tú te sientes solo. Dice, luna cuarto creciente, debiste haberte hecho alguna limpia o algo en tu camino. Dice, te está saliendo el número 6, todo lo que fue el 6 de enero, 6 de febrero.
Se está marcando que era importante que hicieras una limpia o un despojo a tu alrededor. Hay una mujer en una habitación la cual puede perturbarte en cuestiones de al dormir o en la cama, pero nos está saliendo mucha tensión aquí. Tú necesitas liberarte, cortar algo de energía o magia que hay a tu alrededor. Si se manifiesta un ente o una persona, pero trae un mensaje o algo quiere hablarte o algo quiere decirte. Hoy hoy es 6 de febrero, ¿sí? Hoy es 7. Tienes de aquí al 6 de marzo para que tú te puedas liberar de esta tensión negativa. Si tú te sientes un poco más mal y me quieres contar tu situación, Marco Loaiza, mándame WhatsApp al 811-629-2968. Con todo gusto te hago una lectura completamente gratis de tarot para poderte ayudar y decirte lo que el mensaje que hay para ti, los tipos de limpias que debes de hacer para mejorar tu situación. Con todo gusto te puedo orientar, claro que sí. Adri Escobedo, hola, Adriana Díaz, 30 de junio de 1987, trabajo, ¿cómo lo ven en el trabajo y en el amor? Aquí la carta del sacerdote te dice que es de ser prudente y paciente, ya que hay cuestiones de brujería o magia blanca muy bajas sobre ti, pero que tiene que ver, dice, con algo de un renacimiento o algo importante en tu vida. ¿Cómo te va a ir a ti, mija? En el trabajo. La carta del sacerdote nos muestra y nos dice que va a haber trabajo para algunas habladurías o chismes en lo laboral. Y eso te puede traer un poquito en decadencia en cuestión de salud, pues a consecuencia te sientes intranquila. Quiero que te compres, Adri, una veladora en color verde o vela, cualquiera de las dos. Te vas a limpiar y vas a rezar 3 Padres Nuestros y 3 Aves Marías. Te vas a limpiar con esa. Mándame un WhatsApp para mandarte la oración que vas a decir, Adri, para que te vaya bien al 811-629-2968. Vamos a liberarte energías negativas, abrirte caminos y que estés en proceso con todo el éxito que tú necesitas y mereces. Soledad, hola. Ya te contesté lo de Diego. Judith Elizabeth Rangel Constantino. Compartido, muchas gracias, Judith. Soy Judith Elizabeth Rangel, dice Constantino, el 21 de diciembre de 1972. Quiero un mensaje de las cartas, muchas gracias. Ok, entonces te leo esto. Vamos a ver qué mensaje le da el tarot a Judith Elizabeth Rangel Constantino, nacida el 21 de diciembre de 1992. ¿Qué mensaje tienen para ella ustedes? Aquí nos dice, estás un poco triste y con nostalgia, dice, el ángel de la oscuridad te está saliendo ahorita. Hay muchos sentimientos encontrados en tu vida, yo creo que traen muchas cosas muy negativas. Te están diciendo que en esta luna cuarto menguante debes de cambiar, dice, de ver lo que necesitas. El número 10 es tu número ahorita, así es que puede hacerte esta limpia, aunque no sea luna cuarto menguante este día 10 de febrero. Ponle un poquito de color a tu vida, no te voy a decir exactamente qué color, porque te muestran la gama, el arco iris. Utiliza colores diferentes para poderte agarrar un poco de energía. Cómprate una veladora de 7 colores o 7 potencias, como la encuentres en tu país. Bárrete con esa veladora, pide las 7 cosas que quieres cambiar o los 3 deseos importantes que quieres en tu vida. Despójate para que haya un cambio positivo, porque las cartas te dicen, te estás dejando llevar y te estás oscureciendo tú misma. Es momento de que aflores y avives al color y vivas la vida diferente, porque ahorita como que todo lo haces por inercia y no por que realmente haga una motivación ya. Si quieres una consulta, con todo gusto te la regalo. Judith Elizabeth Rangel Constantino. Mándame un WhatsApp 811-629-2968 y a la brevedad me puedo comunicar contigo el día de mañana para orientarte un poquito más en lo que hay a tu alrededor, ¿vale? A Soledad ya le contestamos. Camila Núñez, hola, en el amor. Llegará una persona nueva a su vida. Vamos a ver si Erika Camila Rodríguez Núñez va a recibir una nueva persona este año 2024, nueva en su vida. Aquí, comadre, te has hecho un caos. A ver, con toda sinceridad.
Te sale la carta del reto. Tú eres así como que bien apresuradita. Tú quieres un amor a la de ya. Y que el que llega te diga, ya me quiero quedar contigo, me quiero estar contigo, voy a hacer todo lo que tú digas. Y ahí es donde batallas un poco, porque tú dices que si no llevas el control o el mando no se da. Sola no te vas a quedar. Si la carta del matrimonio te vuelve a decir que viene una nueva persona a tu vida, nada más tómalo más a la ligera, las cosas más tranquilas. No presiones mucho, no te presiones a ti misma, porque acuérdate que cuando más deseamos una cosa, se aleja. Este viernes te recomiendo que agarres una manzana roja, que te vayas a un parque y escojas el árbol más bonito que a ti te guste. Descálzate, siéntate, platica todo lo que tú sientes, lo que quieres. Dile a la madre tierra cómo te sientes y cómo buscas a esta persona para que llegue a tu vida, a tu camino. ¿Vale? Noemí López, buenas noches, mi nombre es Noemí López. Ya contestamos esa. Bien, también. Rafael Migoranza González, saludos, hola, saludos. Dice el 24 de junio del 93, supongo que en general, ¿qué es lo que viene para Rafael? Te habla de que buscas tu felicidad, pero es un momento en el que tienes que irte de un extremo a otro. Probar, dice, hay un renacimiento, la carta de la preñez te habla de un nacimiento de algo bueno, algo importante, dice, no sin haber pasado por ciertos disgustos y problemas. A veces quisieras alejarte de todo lo que hay a tu alrededor, pero vienen cosas importantes. Felicidad en puerta, se te muestra este mes de marzo, viene el cambio bueno para ti. Soledad, ya contestamos. Hola. Hola en general, Vanessa Ortega, del 4 de junio del 98. ¿Cómo le ven en general a Vanessa Ortega? Aquí nos habla, nos habla que hay algunos asuntos secretos en tu vida. Ha habido algunos chismes, algunas habladurías a tu alrededor. A veces te has vuelto un poquito más indecisa, dice un poquito menos fe. Necesitas sacar coraje, ese valor para ti. De decir lo que no te gusta, lo que tú deseas y lo que quieres. Osiris, la diosa del amor, nos dice que prendas una veladora roja. Roja, y que le pidas a San Miguel Arcángel salir adelante de todas las cosas. Que todas las personas que sean negativas de tu vida se vayan o se alejen. Lo positivo que tú deseas realizar, que esté para ti. Y que se vaya dando cosas importantes y nuevas, sobre todo en este nuevo año, mija, para ti. Si tienes alguna duda, Vanessa Ortega, con todo gusto, 811-629-2968, me puedes preguntar cualquier cosa. Rosalinda Soto, hola, buenas noches, soy Rosa Soto, Carranco, 12 de octubre de 1981, mi tío falleció hace poco y no me deja formar, siento que me siguieron cosas malas de su funeral. Vamos a ver. Rosa Soto Carranco, ¿qué está pasando con ella? Hay mucho pesar aquí, dice, hay energías muy negativas. Efectivamente sale el espíritu de un hombre, dice aquí, pero ese hombre padeció algo en cuestión de magia o brujería, algo que se hizo a su alrededor, trae un asunto pendiente, pero él mismo estaba viendo personas ya muertas o personas fallecidas en su vida, en su camino, dice, sí cambiaron las cosas porque trae luz o energía. A ver, Rosalinda Soto, mándame tu nombre completo, tu fecha de nacimiento, el de tu tío, el de la fecha que nació y en el que murió, al 811-629-2968. Termino el en vivo y platicamos tú y yo, porque sí es importante que cortes esto que te trajiste de ahí, porque no vas a estar bien. Hay mucha perturbación. A la seriedad y a la brevedad, mándame ese mensaje, por favor. Hola Samantha, saludos. Judy ya. Capricho Americano, Diana Orellano, 20 de mayo. En general, ¿cómo le va a ir a Dayana Orellano, 20 de mayo del 87? Dice, pues va a economía, va a fluir un poquito la economía. Trata de poner algo de protección, un amuleto que tengas de protección, porque sabes que tienes muchas envidias a tu alrededor. Vienen cosas buenas, no sé qué vas a hacer, un cambio de tu casa o un cambio de casa, no sé qué vas a realizar. Pero sobre todo te dice, apóyate en una buena protección porque hay muchas malas vibras y algunas envidias alrededor de tu casa. Esa anda un poco inquieta.
Limpia tu casa con naranja hervida, con canela y 3 hojas de laurel y trapea tu casa y baños con eso también. Si tienes dudas, mándame WhatsApp, ya sabes, Dayana, 811-629-2968. Vamos a ver qué vendría para ti, para que hagas cosas positivas, verás. Samantha García, 27 de octubre del 82. Hay iniciación de muchos problemas en tu vida, en tu camino. Estos últimos 6 años nos muestra que no han sido muy buenos, dice, en tu vida. Te sientes como que nada te sale bien. Hay una mujer morena, gorda de arriba y sin piernas flacas. Esta persona sale muy molesta contigo, siempre ha querido tener todo lo que tú tienes y quiere que tú pierdas todo, que no tengas provecho, utilidad. En general, Samantha pues te está hablando y diciendo, necesitas buscar, dice, una ayuda, dice, porque hay unos pergaminos escritos, cosas que hay a tu alrededor. Veo la pesadez, la tensión negativa para ti y ese olor a drenaje que sale en tu casa o algo podrido es porque estás siendo víctima de magia o brujería. Mándame WhatsApp 811-629-2968. Wilson Abel Aguirre, del 26 de abril del 88. General, supongo. En general, dice, aquí te muestra, dice, vas a ver unos cambios muy buenos, dice, a partir del 22 de febrero al mes de junio, dice, vendrá algo positivo, algo en cuestiones laborales se te manifiesta, Wilson, pero cuídate mucho de un hombre canoso y un hombre moreno, como que hay muchas envidias aquí. También hay una mujer morena perlada, que ella siempre trae como los labios rojos o siempre trae algo rojo. Esta persona también sale siendo como que muy negativa. Dice, a tu alrededor estás una persona muy observada. Yo te recomiendo que riegues mucho vinagre de manzana alrededor de tu casa, porque nada más te están espiando y vigilando. Eso te puede acarrear o atraer situaciones en las que no te rinde el dinero, no duermas bien y haya mucha tensión, Wilson. Vamos a ver qué mensaje traen las cartas sobre esto que está saliendo para ti. Aquí te está diciendo la carta del sacerdote, que es esta, te está diciendo que hagas un cambio, ponte una luz o una velación blanca, algo espiritual, para que a porvenir te lleguen cosas buenas, porque no te engañes, dice, hay muchos problemas, cuídate mucho los accidentes, sobre todo en un carro o una camioneta. En cuestiones de salud vas a dar tensión en los brazos y en las piernas. Busca la manera de cortar trabajo, ponerte una protección o velación espiritual. Si gustas con nosotros, 811-629-2968, para explicarte más y orientarte más en cuestiones de trabajo. Jenny Espinosa, buenas noches, Bella Shum Dorada. Hola, mi bella, sí, su nombre es Isabel Maturel, del 8 de julio del 77. Me pregunta por Jairo Montes, del 14 de junio del 77. Vamos a acercar si tendrá una relación y defenderá esa relación. Como que me están moviendo aquí los comentarios. Ténganme paciencia. Ya se me movió aquí. Mira, no había visto esto. Blanca Lilia Ortega. Buenas noches, Blanca. 7 de enero 75. ¿Cómo te va a ir este año? Saludos para ti, para el George igualmente. Gracias, hermosa. A Blanca, dice, aquí sale. Oh, dice, sale que tengo una amistad buena contigo. Sale la carta de la amistad. Claro que sí. Aquí me dicen las cartas, mensaje para tu amistad. Dice, ella por la calle va a hacer algunos cambios. Esa soledad o esa tristeza que tenías en años anteriores se va o se aleja definitivamente. Dice, vas a andar en muchos lugares. Te marca mucho amistad la carta del 2 de espadas, la cual es calle. Calle definitivamente, que vas a andar en muchas partes, ya sin ese sentimiento de soledad. Hablas de, hay nuevas amistades, cosas buenas. Dice, muy importante tener cuidado nada más, dice, porque si antes te sentías sola, hoy ya no vas a estar sola. Vienen cambios buenos, nada más hay algo aquí que te está saliendo la carta del diablo. ¿Qué significa? Que en todas las cosas buenas hay una persona que se dice amistad tuya, una persona de cabello oscuro. Vayas a tener algo de cuidado porque van a hablar de algo de brujería o de magia. Voy a preguntar
aquí, ¿qué se trata de esto? Bueno, ya en realidad dice la persona que sale aquí al ver que tú estás triunfando, que estás saliendo adelante. Esta persona con cabello rubio tabaco, sale una mujer joven, nos habla, dice, en cuestión de brujería o magia espiritual para causarte algunos daños. Amiga, pues háblame, ya sabes, Blanca. Ya sabemos para dónde viene esto, así es que márcame porque sí hay que ayudarte en eso. Maggie Galván, saludos. Qué bueno verte nuevo, igualmente, saludos Maggie. Pues ya andamos ahí todavía con un poquito de flemas y tos, pero ya era momento de regresar a trabajar y verlos a todos ustedes porque son un amor conmigo. Gracias por todos sus mensajes, sus palabritas, qué lindo, muchas gracias. Vamos a ver, Vanessa Ramírez, Mar Ramírez, en el amor y salud, por favor, ¿cómo le va a ir a Vane? Natalie, Vanessa Ramírez. Para que puedas tener una victoria hay que cortar ciertas magias o trabajos que hay a tu alrededor. Te veo muy tensionada. Yo creo que ya te había contestado, Vané. Mándame el WhatsApp como te dije. Vamos a ver si... Judith Soledad aquí. Carmen Mirela. Angélica Torres me falta. Yadira Moderno Catalán, 21 de diciembre del 76. Me dará esta semana un dinero mi esposo Abel Valenzuela. Vamos a ver si Abel Valenzuela el 4 de septiembre del 75. Esta semana sí le va a mandar dinero a Yadira Moreno Catalán del 21 de diciembre del 74. Hombre muy traicionero. Mentira que no tiene dinero. No quiere mandar dinero. Que batallar un hombre con estos hombres chingados. Aquí sales una persona muy traicionera. Le piensa mucho para darte dinero. Le pesa demasiado. Ay no, qué hombre tan feo. Voy a pedir por ti, amiga, para que te dé ese dinero, no te preocupes. Igual mándame un WhatsApp, Angélica Torres, que es Yadira Morales Catalán. Mándame un mensaje al 811-629-2968 para decirte algo que puedas hacer y te puedas ayudar para que este hombre ya no estés batallando tanto con este hombre. Saludos Samantha, Wilson, Abel. Ya Wilson, para que me marques también. Hola, bueno, quiero que me diga porque no tengo suerte, ya te contesté. Carol Abreu, del 3 de julio del 86, en el amor. Vamos a ver si va a tener cambios positivos ella o cómo le va a ir. Vas a tener una satisfacción importante en cuestiones de amores, pero hay algo muy importante, Carol. Mira, aquí tú necesitas dejar de hacer pleitos, dejar de pensar en el pasado, dejar todas las relaciones negativas a tu alrededor. Como que todo se te ha retrasado mucho y no te has podido tener satisfacción en su totalidad y estar plena. No sé si tengas el cabello rubio o no, pero te recomiendo que te pintes el cabello rubio, que te hagas un cambio de look, que ya no pienses en las dificultades y en los líos que hay. Debes hacerte una limpieza áurica o en tus chakras para que puedas liberarte de todo eso y hacer algo positivo. Con todo gusto, Carol, mándame un WhatsApp 811-629-2968, nuestro número es público, para poderte dar algunas recetas en las cuales te puedas ayudar y haya algo positivo para ti. Vamos a ver, Rosana Medea Gallo, hola. 11 de junio del 66, 11 se reconciliar nuestra amiga con Claudio Acevedo del 3 de enero del 67. Lo primero que te sale es la carta del amor. ¿Qué significa? Que todavía hay amor, pero hay dificultades y problemas. La carta de la muerte te dice, es un momento decisivo. Entre lo que es febrero y agosto vas a resolver tu situación. Pero si hay una energía negativa, si hay un trabajo en una maceta que tienes que cortar, ¿qué le hicieron a esta persona para que puedas tener felicidad tú con él? Mándame un WhatsApp. Capricho Americano, saludos, Paloma, Yadmil Mejía, Escobedo, 6 de noviembre, 28 años de Salinas Victoria, un saludo. Lectura general para el amor para Yadmín Guadalupe Mejía Escobedo, del 6 de noviembre 95. Perdón. Aquí nos sale. Has tenido muchos cambios alrededor de tu vida. Fíjate, ha habido muchos cambios para ti. Estás muy joven todavía, pero sí ha habido con muchas cortinas de humo. Has tenido problemas y muchas trabas en cuestiones de amor, porque la carta de los amantes o amores te sale completamente de cabeza. Sale brujería o un brujo haciendo algunas limpias o algunas vueltas aquí. Y eso te está causando muchas trabas y problemas. Nos dice que para ti en 3 ocasiones ha habido un amarre de trabajo o brujería
para retirarte una persona. Así que debes de ver qué es lo que necesitas y qué es lo que realmente quieres. Te voy a regalar una lectura de cartas. Mándame mensaje al 811-629-2968 para nuestra amiga de Salinas Victoria. Para ti, Yasmín Guadalupe Mejía, con todo gusto. Bueno, pues yo sé que me faltaban algunos ahí, se repitieron otros. Voy a cerrar sesión porque ya van a ser las 12 de la noche aquí en mi país, en México, y ya me toca trabajar. Entonces me despido de ustedes. Todos los que me hayan faltado aquí, voy a revisar el en vivo y les voy a mandar su respuesta ahí mismo en el en vivo, les voy a contestar. Que pasen una bonita noche, los quiero mucho, muchas gracias por estar pendiente de mí. Gracias por haberse conectado y los espero el viernes porque recuerden que es luna nueva, hay un cambio bueno y a ver si recién me dan chance de decir los horóscopos y darles a cada quien su receta para que les vaya bien el amor. Y a aquellos que no tengan, que ya tienen su pareja, les voy a dar una receta, un postre para que los den y se reavive más el amor. Nos vemos, cuídense mucho, recuerda que el destino está en tus manos y solamente tú puedes cambiarlo. ¿Listo?